España, en donde, aunque está introducido, es una figura constitucional y lleva ya muchos años implantada, carece de ese mismo asentamiento popular. Hablaré posteriormente, en la siguiente intervención, de lo que es la participación en el Parlamento. Haremos algunas reflexiones sobre esa. Y luego estaría el ámbito natural de la democracia deliberativa, que está inevitablemente unido en la actualidad al uso de las nuevas tecnologías. Aquí estamos ante un paradigma cultural, es un paradigma de cambio cultural. Es muy difícil saber cuál va a ser el futuro. Nadie hace 10 años podíamos prever el presente. Nadie hace 10 años podíamos prever que hoy estaríamos desnudos, entre comillas, sin nuestro celular, porque necesitamos estar permanentemente comunicados. Se van creando todo este tipo de hábitos que significan cambios de paradigma culturales. Y uno de esos cambios de paradigma culturales está siendo el desarrollo de una cultura participativa informal. Esta es la gran diferencia frente a otros momentos. La gran diferencia, habría que relativizar esta afirmación, pero es una diferencia por su intensidad frente a otros momentos históricos. El desarrollo de cauces de participación política informales, fuera de los cauces institucionales, o por lo menos la pérdida de control absoluto que prácticamente tenían, salvo en momentos revolucionarios, los partidos y las instituciones con esa participación. Esa participación es hoy imprevisible muchas veces. En este punto tendríamos que pensar en lo sucedido en la primavera árabe, en las revueltas de los países árabes, pero también lo sucedido en la revuelta de los países árabes, que ha condicionado y ha cambiado completamente nuestro mapa geopolítico, nos lleva a una reflexión que es importante. Allí fueron fundamentales los instrumentos, Internet, SMS, fueron el correo electrónico de una gran importancia para el desarrollo de esos movimientos. Pero cuidado, no podemos confundir las revueltas, las revoluciones árabes no suceden porque existe Internet, no sucede porque existan teléfonos móviles, suceden por unas condiciones sociales determinadas, por una toma de conciencia de la juventud que aboca a estos procesos. Lo que sucede es que hay unos instrumentos mucho más poderosos de divulgación de la comunicación, de asociación, etcétera. No confundamos el instrumento con la causa, porque numerosos análisis que se realizaron en la prensa española y europea en general, la revolución del SMS, bueno, no, las causas son otras bien distintas. Lo que sucede es que en estos momentos la llama se puede prender de una manera distinta y más rápida. Ahora haré una referencia concreta a algunos aspectos. Lógicamente ustedes lo conocen mucho mejor que yo, habrá ahora una exposición muchísimo más profunda de lo que yo pueda hacer. La reflexión sobre la participación y el nuevo constitucionalismo en Latinoamérica. Decía el primer día que no está, en mi opinión, suficientemente puesto en valor en el marco de una teoría constitucional comparada lo que ha sucedido en América desde las fronteras. Podemos ponernos de acuerdo. Yo utilizo la Constitución brasileña de 1988, la colombiana del 91, como el inicio de un proceso de cambio que va a tener una segunda etapa significativa en la Constitución bolivariana, la Constitución ecuatoriana y en la Constitución boliviana. Pero en ese marco hay cambios muy importantes constitucionales, en México también, en Argentina. Son cambios que van a no solo cambiar la historia constitucional de estos países, creo, sino a aportar nuevos valores, nuevas dimensiones a la teoría constitucional. No es un fenómeno que haya sucedido solo en América Latina, ha sucedido también en otros países. Les decía, y creo que esto es importante para entender también el fenómeno de América Latina. Es decir, tenemos que tener una perspectiva comparada de lo que ha sucedido un poco en el mundo. Y les decía que, en mi opinión, la gran fecha, la fecha histórica es 1989, la caída del muro.
y con la caída del muro, la caída de las ideologías del socialismo real y a partir de ahí una cierta crisis de la ideología socialista en general. Esa crisis traslada en buena parte, una parte de ese pensamiento a la ideología de la identidad y eso se va a ver reflejado en el movimiento constitucional. Es el reconocimiento de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, de la diversidad en América Latina y en otros países. Estoy pensando en Bélgica, estoy pensando en Nepal, estoy pensando en Etiopía, estoy pensando en Nigeria. Es el reconocimiento, en la reforma india, es el reconocimiento de la diversidad a través del federalismo. Como dije, me parece, en cambio, América no se asienta en esa idea. Pero aquí estamos hablando de participación y por qué y desde esta perspectiva, desde la idea de participación, es evidente que nos encontramos ante una de las grandes aportaciones de este nuevo constitucionalismo a la teoría de la Constitución. ¿Por qué? Porque ha llegado en el momento histórico del que estaba hablando, en pleno debate sobre la idea de la democracia deliberativa, en el pleno debate sobre la idea de la identidad, de la diversidad, y en ese momento la construcción de nuevas identidades constitucionales se hace oportunamente en América Latina, incorporando, entre otras cosas, la idea de la participación política. Una idea de participación política que me parece, y si no, por favor, corríjanme, que está también profundamente asociada a otra idea esencial. Gargarella dice, ¿cuál es la respuesta a la que se quiere, a qué se quiere responder desde los nuevos textos del constitucionalismo latinoamericano? Dice, hay muchas respuestas, pero hay una esencial, la inclusión y hacer constitución de todos. Por primera vez, seguramente, en la historia constitucional latinoamericana, que todo, no dejar determinados sectores marginados y hacer una apuesta por la inclusión social. Ello se hace desde distintas perspectivas. Evidentemente, una de ellas puede ser el reconocimiento de todas las identidades originarias y su plasmación constitucional, y otra es la idea de la participación como un instrumento fundamental para lograr esa inclusión y para una modernización de ese fenómeno democrático, de una democracia más activa y más dinámica. Desde esas perspectivas, yo creo que es donde un europeo puede ver la mayor reivindicación de estos textos constitucionales, que además han buscado la respuesta en la Constitución. Creo que esto es también muy importante en cuanto tiene de revitalización del propio concepto de Constitución y de la Constitución como norma, al margen de que, lógicamente, puede haber discrepancias, haya a quienes les satisfaga más, a quienes les satisfaga menos, quienes consideren que se han producido, han adoptado determinadas medidas que no les gusta. Evidentemente, todo ello es una discrepancia absolutamente lógica. Creo que lo que no es discutible es el valor de que la respuesta se haya buscado a través de una norma, a través de la Constitución. Es decir, que se haya seguido ese cauce histórico, jurídico, normativo que habíamos puesto en valor en la primera intervención, el primer día. Voy a subrayar ahora alguna paradoja que también, después de realizar esta reivindicación sincera de aspectos fundamentales de ese nuevo constitucionalismo y de esa comprensión general de la idea de participación, voy a subrayar también alguna paradoja porque me parece que es importante. La primera de ellas son dos paradojas que creo que pueden actuar como fuerzas un poquito contradictorias en el desarrollo de ese nuevo constitucionalismo y de los textos, especialmente en Bolivia, Ecuador o Venezuela. La primera es que la idea de participación, el incremento de la participación política, el desarrollo de técnicas participativas coincide en los tres supuestos con el fortalecimiento de la figura de presidencia, con la institución de la presidencia de la República. Ahí se producen dinámicas que necesariamente van a provocar algunos conflictos y algunas contradicciones. Estoy pensando, por ejemplo,
en el reciente conflicto de la carretera en el Parque Nacional de Bolivia, en donde, lógicamente, los poderes del presidente van a entraron en conflicto, acabaron entrando en conflicto con la participación, decisión que correspondía a la comunidad indígena que vivía en ese parque. Es decir, unos poderes fuertes de la figura presidencial siempre necesariamente van a entrar en un momento o en otro en contradicción con el desarrollo de elementos participativos. En segundo lugar, son textos en donde, también lo he dicho en elogio, es decir, la apuesta por la Constitución es una apuesta en valor enormemente significativa por los textos constitucionales, unos textos constitucionales que se entienden que esta vez sí representan, que esta vez sí integran a todos los ciudadanos. Pero esa fuerza de las constituciones, también muy ligada muchas veces a valores, a principios, puede entrar en conflicto, y algo de ello me parece que hemos podido ver en este seminario, en alguna intervención, con la legalidad ordinaria. Se ha hablado en algún momento de que la legalidad acababa haciendo una contrarrevolución, pero es que es un conflicto inevitable, es un conflicto es muy difícil que la legislación ordinaria no siga el ritmo del texto constitucional e incluso en ocasiones cuando las constituciones son tan valorativas, son tan principiales, no entren en aparentes conflictos. Creo que esa es otra de las reflexiones importantes y que además cuando el elemento participativo está tan fuerte en el texto constitucional va a darle una dinámica a la construcción de la legalidad ordinaria diferente. Hay un aspecto también importante en el que podríamos hablar relacionado con la participación, que es sobre todo la Constitución ecuatoriana y la Constitución de Bolivia, y es el reconocimiento de distintas formas democráticas, en el sentido de que no solo se reconoce la democracia representativa o participativa, sino que también se van a reconocer formas de democracia comunitaria de las comunidades indígenas originarias. Bueno, la combinación de esas fórmulas democráticas también en ocasiones puede plantear problemas. Instituciones específicas en las que